capítulo xxvii de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tia, de Charles Dickens. Es de dominio público. Capítulo xxvii. Continúan las explicaciones. Después de haber reflexionado en lo que acababa de saber, juzgué prudente comunicarlo a Mr. Daniel Peggoty, y al día siguiente me trasladé a Londres con la intención de verlo. He dicho que lo encontraba con frecuencia en las calles, porque al menor indicio tomaba su morral y su bastón, y sin pensar en la distancia se trasladaba allí donde creía encontrar á su querida sobrina. Pero volvía siempre á Londres después de una marcha infructuosa. Había conservado su pequeña habitación cerca del mercado de Hungerford, y me dirigí á ella, oyendo de boca de una muchacha que no había salido aún. Subí á su cuarto y llamé. Estaba sentado, leyendo cerca de una ventana, en cuya meseta había algunas flores. La habitación estaba aseada. Conocí á la primera mirada que quería estuviese siempre pronta para recibirla, no alejándose nunca sin la esperanza de volver con ella. No me había oído llamar á la puerta, y no levantó los ojos del libro hasta que sintió mi mano sobre su hombro. Mr. David, gracias de todo corazón por vuestra visita. Sentaos. Mr. Daniel, le dije aceptando la silla que me ofrecía, no os hagáis muchas ilusiones, pero os traigo algunas noticias. ¿De Emilia? No pudo pronunciar este nombre sin turbarse. Llevó una mano á sus labios y me miró palideciendo. Lo que he podido saber no os revelará dónde se halla, pero ella no está con él. Me escuchó en silencio, y era fácil comprender que su grave mirada seguía en mi relato la imagen que evocaba. ¿Y qué pensáis vos de eso, Mr. David? Me preguntó. Espero que viva todavía. Mr. David. Sí, vive. Estoy seguro. No podría explicaros en qué fundo esta seguridad, pero no puedo tener dudas. Al hablar así, parecía un hombre inspirado. Gracias, pues, mi estimado Mr. David, continuó. Lo que me habéis dicho me confirma en la fe que tengo en su vuelta. No está ya con él. Es probable, muy probable, que venga a Londres. ¿Dónde acaba de perderse una joven extraviada si no es en esta vasta ciudad? ¿Dónde la que no se atreve a volver bajo el techo paterno puede esperar ocultar mejor su vergüenza? Pienso lo mismo que vos, le dije. Por esto he venido a comunicaros, además de mis noticias, una idea que me preocupa desde ayer. Hay una persona en Londres que puede ayudarnos a descubrir a la infortunada, si su destino la conduce aquí. Escuchadme con valor, Mr. Daniel, sin olvidar el noble fin que proseguimos. ¿Os acordáis de Marta? ¿Marta Endell de Yarmouth? Respondió con una expresión que delataba el penoso efecto que le producía este nombre. He hablado en otra ocasión de Marta Endell, que había sido al mismo tiempo que Emilia obrera de Mr. Omer y su amiga de escuela. Robada por un seductor y abandonada luego, había vuelto a Yarmouth para verse rechazada con desprecio y ultrajes. Mr. Daniel Peggoty no fué más indulgente que los otros con Marta Endell, y fué necesario que Emilia obrase secretamente para dar a su antigua compañera algunas palabras de consuelo y socorros. Marta Endell está en Londres, le dije. La he visto, me contestó Peggoty estremeciéndose. Pero ignoráis que mucho tiempo antes de que Emilia dejase Yarmouth había sido muy caritativa para Marta, de acuerdo con Cham, y si viniese a Londres, no es presumible que buscase a su antigua amiga y compañera. Tenéis razón, Mr. David. Es necesario hablar a esa muchacha, hablarla de Emilia. Ah, hubo un tiempo en que era para mí lo que el fango que pisoteaba mi Emilia. Dios me perdone, pero la noche ha llegado. ¿Queréis salir conmigo, Mr. David? Iba a proponeros lo mismo, le dije. Sin parecer observarlo,
vi con qué cuidado arreglaba todos los muebles de su habitación, preparaba una luz, acomodaba el lecho y, en fin, sacaba de un armario un traje de mujer, que reconocí ser de Emilia por haberlo llevado ésta en otra época. Lo plegó cuidadosamente y lo puso sobre una silla. Bajando la escalera le pregunté por cham, y me dijo que era siempre el mismo, soportando tranquilamente la vida, sin quejarse ni murmurar, querido de todos. Seguimos desde Hungerford Market, esa inmensa arteria de Londres que se llama el Strand, hasta el Temple Bar, que franqueamos para recorrer los barrios de la Cité, donde había encontrado a Marta Endell en diversas ocasiones. En los alrededores del puente de Blackfriars, Mr. Daniel fué el primero en indicarme una mujer que marchaba sola por la acera de enfrente, y reconociendo a la que queríamos hablar, atravesé la calle para alcanzarla. ¿Nos había visto también y reconocido? Porque en el mismo instante apresuró el paso. No pudimos alcanzarla sino en el pretil del puente, y cuando la así por el brazo se volvió lanzando un grito. En el acento de su voz, en la turbación de su fisonomía, adiviné que un funesto designio había precipitado la marcha de Marta Endell hacia el Támesis. ¿Cómo no creer en una intervención providencial? Entre las desdichadas víctimas de la seducción, con mucha frecuencia, por desgracia, las que una primera falta ha hecho caer tan abajo como Marta, desesperan de ellas mismas y buscan en el suicidio el término de sus angustias. Cuando, un poco tranquilizada por nuestras palabras, Marta supo que no era sólo la casualidad la que nos había hecho seguirla, cuando notó especialmente la benevolencia con que Mr. Daniel Peggoty acudía a sus mejores sentimientos, suplicándola se le asociase para encontrar a su antigua compañera y salvarla, tal vez, de una desesperación tan horrible como la suya, Marta lloró mucho, tanto por Emilia como por ella misma, y dijo sollozando: sería un monstruo de ingratitud si no consintiese en vivir por la que me tendió una mano de amiga, mientras los otros me lanzaban mi infamia al rostro. Vosotros ignoráis todo lo que Emilia hizo por mí. Ignoráis también que hace 3 meses su cariño supo encontrarme en esta ciudad para darme nuevas pruebas de su generosa simpatía, y yo que la acusaba de haberme olvidado como los demás. Ah, comprendo por qué han cesado esas dádivas. A su vez, ha sufrido el cruel abandono que aguarda a las que se creen amadas por sí mismas. Pero Dios es justo. Emilia ha expiado ya una sola debilidad, y yo confío espigar una parte de mi vergüenza contribuyendo a atraerla a su segundo padre, porque, os lo aseguro, conserva todos los sentimientos de la gratitud filial. Sí, me consagro a esta misión, y si falto a mi palabra, haga el cielo que sufra una desesperación más amarga todavía que la de hace pocos instantes. Al acompañar a Marta a la habitación que tenía cerca de Golden Square, quisimos aceptase cuanto contenía mi bolsillo y el de Mr. Peggoty, pero ella no consintió en tomar más que la suma necesaria para pagar el alquiler de su casa. Para el resto, nos dijo, trabajaré. Quiero ser digna de la confianza que me conceden, del bien que esperan de mí, tan miserable como soy. Recibir vuestro dinero sería dañar el primer pensamiento noble que haya tenido mi imaginación desde hace mucho tiempo. A partir de hoy, la cámara que voy a ocupar no es la mía, sino la de Emilia. Si, como es probable, viene a buscarme, aunque no más sea que para saber noticias de Yarmouth, estará en su casa mientras que yo correré a preveniros de su llegada. La dejamos dándole nuestras señas y dudando tan poco de ella como si fuera una santa la que nos hubiese dicho: confiad en mí. Pasaron algunas semanas sin que volviese a ver a Marta. Mr. Peggoty seguía en comunicación con ella. La muerte franqueó entonces el dintel de mi morada, y en medio de las lúgubres imágenes que me cercaban, me figuré de nuevo que Emilia había muerto, y que Mr. Peggoty había tenido una esperanza más o menos quimérica. Él, por el contrario, invencible en su fe en la vuelta de la fugitiva, esperaba aún.
Me encontraba una mañana con mi tia en su jardín, cuando me remitieron un billete que contenía estas líneas firmadas con las iniciales R. D. y sin las cuales habría reconocido el estilo de Rosa Dartle. El respetable hipócrita que os hicimos escuchar ha ganado su dinero. Ayer había encontrado las huellas de la vil criatura de quien sois el fiel campeón, pero antes de escribiros he querido asegurarme por mí misma de si era ella, y tal vez al mismo tiempo por tener el gusto de humillarla con mi desprecio. Llegué muy tarde, apenas he podido distinguir a ese odioso ídolo de James Steerforth, porque el insolente marinero de Yarmouth la llevaba en sus brazos hasta un coche de plaza que los condujo no sé a dónde. Tenemos fundados motivos para sospechar que Litimer, empleado por nosotras para descubrir a esa miserable, obraba al mismo tiempo con otro interés. James Steerforth vuelve también de España. Que no olvide la vil criatura y sus amigos que ella no podría inspirarle impunemente un segundo capricho. Vos mismo habéis dicho que el tío y la sobrina habían renunciado a esta presa de alto copete. Si el no dado al criado oculta la idea de ver caer nuevamente el amo a sus pies, os juro que entonces no llegaré tarde. R. D. Me hubiese indignado más de lo que me indignó el estilo imperioso de semejante carta, si no me hubiera comunicado una noticia tan grata entre las amenazas y el desprecio de esa mujer indefinible. La iba a leer mi tia, que había ido a dar una orden a Juanilla y volvía a mi lado, cuando la misma Juanilla vino a anunciarme que Mr. Daniel Peggoty deseaba hablarme. Que entre al momento, exclamé, y saliendo a su encuentro le estreché cordialmente la mano. Después de haber cambiado algunas palabras rápidamente, mi tia, no menos curiosa que yo del relato que iba a hacernos Mr. Daniel Peggoty, entrelazó su brazo con el suyo y le condujo a un pabelloncito donde nos sentamos ella a su derecha y yo a su izquierda. Marta ha cumplido su palabra, Mr. David, dijo. Ella vino a buscarme ayer noche. Emilia estaba en su casa hacía algunas horas, temblando a la idea de estar tan cerca de mí. Fui inmediatamente y estrechando a mi hija contra mi corazón sin que ninguno de los dos pudiésemos proferir una palabra, la conduje a la habitación que la esperaba tiempo hacía. Creo que allí tan solo me reconoció completamente, cayendo a mis pies y dirigiéndome plegarias y súplicas como a Dios. Os aseguro, Mr. David, que no estaba menos turbado que ella al escuchar aquella voz tan dulce para mi corazón y ver la que era el ángel de la casa en su infancia, humillándose, acusándose, implorando mi perdón. A pesar de mi reconocimiento por el cielo que me la devolvía, sentí entonces, lo confieso, una herida cruel. Mr. Peggoty se enjugó los ojos con el reverso de la mano, sin tratar de disimular sus lágrimas, y continuó. Pero este dolor no podía continuar. Mi Emilia había parecido. No bastaba con tenerla delante de mis ojos. Pero dispensadme si me detengo hablándoos de mí. No lo había notado. Sois la bondad personificada, dijo mi tia, y tendréis vuestra recompensa. Cuando mi Emilia huyó de la casa en que la tenía prisionera ese venenoso reptil que Mr. David conoce y al que Dios confunda, prosiguió Mr. Daniel, era de noche, una noche oscura, con un cielo estrellado. Emilia, en un acceso de delirio, recorrió la playa, creyéndose en Yarmouth, buscando nuestra barca y gritando que volviésemos la cabeza, pues volvía a nosotros. El eco de su voz le parecía una contestación, y aunque los guijarros de la playa habían lastimado cruelmente sus pies, seguía corriendo sin sentido. Amaneció un día de lluvia y viento. Emilia había caído sobre un montón de piedras, y una mujer que estaba a su lado le preguntaba en el idioma del país lo que tenía. Emilia la reconoció, pues le había hablado muchas veces en aquel sitio. Es necesario advertir que, aunque corrió mucho durante la noche y se encontraba lejos de la casa donde estuvo, este sitio le era familiar,
pues había recorrido toda la playa, ya a pie, ya en coche. La mujer que le prestaba sus cuidados la reconoció también, recordando que un día emilia había dado algunos regalitos á sus hijos. La ayudó á levantarse y la recogió en su choza. Que el cielo bendiga á esta buena mujer y á todos sus descendientes. Su marido estaba en el mar, y ella guardó el secreto sobre la extranjera, que cuidó durante algunas semanas, pues emilia cayó enferma con una fiebre muy maligna que los sabios se explican indudablemente mucho mejor que yo, y que le hizo olvidar el idioma del país en que se hallaba. No podía explicarse más que en inglés, desconocido para todos los que la rodeaban. Emilia recuerda como un sueño el tiempo que permaneció allí, hablando su lengua natal, creyéndose en la costa de Yarmouth, diciendo que fuesen á advertir á su tío que se moría y que le suplicaba una sola palabra de perdón. Creía asimismo oír bajo las ventanas ya la voz del hombre que quería haberla tenido prisionera, ya la del otro que la buscaba también, pero todo lo que oía ó veía era confusamente, como ensordecida por un ruido lejano, deslumbrada por una rojiza claridad y sin saber si debía reír ó llorar. A este delirio siguió un sueño profundo que completó un despertar apacible. Ya no escuchaba más rumor que el que producían las ondas del azulado mar. Creyó aún por un momento estar en Yarmouth, un domingo por la mañana, pero el emparrado que cubría con sus pámpanos parte de la ventana, las colinas que apercibió del otro lado del mar y la presencia de la generosa mujer que la había socorrido la desengañaron, y conoció que estaba aún lejos de Yarmouth. Un niño se acercó a ella, dándole el nombre que ella había querido antes, en vez de señora, como se acostumbra en el país, y le dijo: hija del pescador, os traigo un marisco muy hermoso. Estas palabras devolvieron á emilia su memoria, y lloró amargamente. Mr. Peggoty se enjugó las lágrimas en silencio, y después de una pausa continuó: cuando emilia se sintió bastante fuerte, resolvió volver á Inglaterra. El marido de la excelente mujer que le dio hospitalidad estaba de vuelta, y con su ayuda se embarcó en un buque mercante para liorna, y desde allí á Francia. Emilia tenía muy poco dinero para recompensar grandemente á sus protectores, y á pesar de la pobreza de estos, estoy contento de que fuera así. Lo que han hecho por mi sobrina está inscrito en los cielos, Mr. David, y vale más que todos los tesoros mundanos. Mr. Daniel se detuvo de nuevo. Apenas había desembarcado emilia en un puerto del mediodía de Francia, apercibió á pocos pasos de ella al que nos la había robado. Con un terror indecible salió inmediatamente de la ciudad y se embarcó para Douvres, en un puerto del océano. Lo que hasta entonces la había animado era la idea de volver a Yarmouth, y en el momento de pisar la Inglaterra le faltaba el valor, el temor de no ser perdonada, el temor de verse señalada con el dedo, de que el dolor producido por su partida no hubiese costado la vida á alguno de nosotros, y otros mil temores quebrantaron esta resolución. Querido tío, me ha dicho, el miedo más acerbo era el no ser digna de hacer lo que deseaba tanto mi lacerado corazón. Abandoné mi camino rogando á Dios me concediese la gracia de arrastrarme hasta el umbral de vuestra morada, para besarlo durante la noche y ser encontrada sin vida al día siguiente. Vino á Londres, prosiguió Mr. Peggoty con el acento de un hombre que se ha salvado de un riesgo inminente. Figuraos á mi emilia sola, por la noche, en Londres, sin una moneda de plata sobre ella, joven y hermosa, dirigiéndose á una mujer de porte decente que le promete conducirla al otro día á casa de Marta, para que le dé noticias de su familia, y que le ofrece su habitación para pasar la noche. Al siguiente día esta mujer la entretenía con fútiles pretestos, halagándola con la promesa de procurarle un trabajo conveniente. Casualmente Marta, que conocía muy bien á esta pérfida meretriz, se presentó en la casa para saldar una antigua deuda. Encontró allí á emilia, adivinó la infame maquinación tramada contra ella, la arrebató de aquel lupanar, y viniendo á advertirme, me devolvió á mi querida emilia.
Toda la noche pasada ni Emilia ni yo hemos cerrado un ojo. No ha inclinado su cabeza más que sobre mi pecho, pero sus lágrimas y las mías se han confundido y sabemos que podemos fiarnos el uno del otro. Al transcribir esta relación de Mr. Peggoty, no he podido reproducir el lenguaje sencillo y patético del marinero que conmovió a mi tía, haciéndola sollozar como un niño. No había aún secado sus lágrimas cuando dije a Mr. Peggoty: amigo mío, ¿habéis tomado alguna decisión para lo futuro? Al hacerle esta pregunta, pensaba en lo que debía responder a las cartas de miss Rosa Dartle, si no por ella, por mistress Steerforth. Mr. David, me respondió, hay otra patria para Emilia y para mí. Iremos a buscarla muy lejos, sobre la costa del mar. Allí está nuestro porvenir. Tía, dije traduciendo su contestación, emigrarán juntos. Sí, continuó Mr. Peggoty con una sonrisa de esperanza. En Australia nadie podrá reprochar nada a mi adorada Emilia. Empezaremos a vivir de nuevo. ¿Y habéis fijado la época de vuestra partida? Pregunté. Esta mañana, con el alba, he ido al puerto, donde he visto un buque que se hará a la vela antes de 15 días. Aseguraré en él nuestro pasaje. ¿Solamente el de Emilia y el vuestro? Sí. Mi hermana Mr. David tiene mucha afección por vos y los vuestros, y está poco acostumbrada a la idea de abandonar su patria para que yo le proponga un viaje semejante. Además, Mr. David tiene a alguien a quien cuidar. Es preciso no olvidarlo. El pobre Cham, dije. Mi hermana, continuó Peggoty, es para él una segunda madre, y el pobre muchacho le abre su corazón con gusto. Sin ella estaría demasiado solo. ¿Y mistress Gummidge? Ah, por la buena mistress Gummidge tengo toda la consideración posible. Es la viuda de un antiguo amigo, que tiene mucha razón en llorar, aunque los que conocen el pasado como yo crean que habla de él con excesiva frecuencia. Si la honrada mujer fuese más joven, no titubearía en embarcarla con nosotros, pero no me ausentaré sin asegurarla una buena posición. Mr. Peggoty no olvidaba a nadie. Sacó de su bolsillo un sobre y me dijo: quería pediros aún alguna cosa, Mr. David. Verificad si ese sobre contiene 52 libras esterlinas en billetes de banco. A esa suma añadiré la que tenía Emilia en el momento de su fuga, y cuyo total le he preguntado sin decirle para qué. Deseo que cuando hayamos partido y estemos muy lejos para que no nos lo devuelvan, remitáis el todo a la madre de quien sabéis. Si pensáis que es justo obrar así, le contesté, pienso lo mismo, y cumpliré fielmente vuestro encargo. Esta mañana no sabía si tendría el valor suficiente para ir yo mismo a comunicar a Cham la vuelta de Emilia. Sin embargo, le he escrito 2 renglones para decirle que me iré a despedir, y como no tengo mucho tiempo que perder, me pondré mañana mismo en camino de Yarmouth. ¿Deseáis que os acompañe? Le pregunté observando que no había expresado todo su pensamiento. Mr. David, si pudieseis concederme este favor, os lo agradecería. Os confieso que estaría menos triste en unión vuestra. Estaba completamente libre, y la mañana siguiente caminábamos juntos hacia Yarmouth. No quise asistir a la primera entrevista de Mr. Peggoty con su hermana y su sobrino, y al pasar por la calle de Mr. Omer di por excusa el deseo de visitarle, y dejé que mi compañero me precediese. Mr. Omer, que había alcanzado la dignidad de abuelo, se consolaba con sus nietos de los accesos más frecuentes de asma. Me presentó a toda su infantil familia. Terminada mi visita, di aún un gran rodeo para dirigirme a la morada de Cham, donde mi buena Peggoty había fijado su domicilio, habiendo arrendado su propia casa al sucesor de Mr. Barkis, que le pagaba una renta mediana, además de lo que le había regalado, el coche y el caballo, el mismo caballo, me parece, que Mr. Barkis guiaba con una calma imperturbable.
los encontré reunidos en la cocina con mistress Gummidge, que mr Peggoty había ido á buscar préviamente á la casa barca. Me parece que esta digna mujer no hubiese abandonado su puesto si hubiese ido á relevarla otro que mr Peggoty. Este había terminado su relato, y su hermana y mistress Gummidge tenían el pañuelo empapado de lágrimas. Cham, que acababa de entrar, había dado un paseo por la playa para poder resistir á tan viva emoción. Mi presencia, que una hora antes les hubiera molestado, era ahora un verdadero socorro para todos. Cham me apretó afectuosamente la mano y me habló del viaje de su tío y de las maravillas que describiría en sus cartas, pero eludió nombrar á emilia, mucho más tranquilo al parecer que su mismo tío. Admiré mas aun su fuerza de voluntad cuando por la noche mi buena Peggoty me instaló en una habitacion en que el volumen de los cocodrilos me esperaba sobre la mesa, y me aseguró que cham estaba lo mismo que antes de la visita de su hermano. Creo que en el fondo de su corazon domina la tristeza, añadió Peggoty, pero su carácter es tan dulce como el de un ángel, y trabaja con mas ardor que ninguno de los trabajadores del astillero. Por la noche nos distraemos recordando nuestra vida de la casa barco, y me habla de Emilia niña. Nunca de Emilia llegada á la edad de la mujer. Me había parecido que cham deseaba hablarme á solas, y resolví salirle al encuentro la tarde siguiente cuando volviese del astillero. Durante el día, mr Peggoty, que había dormido en su hamaca después de haber apagado por la primera vez desde hacía mucho tiempo la luz colocada en la ventana, se ocupó en separar todo lo que quería mandar á Londres, habiendo resuelto vender lo restante ó dárselo á mistress Gummidge, que le ayudó en su tarea. A las 6 de la tarde me dirigí hacia el astillero, y comprendí que no me había engañado la víspera la fisonomía de cham, pues tan luego me vió desde lo lejos se dirigió á mí y me dijo bajando la vista al suelo: mr David, ¿la habéis visto? No, le respondí. ¿La veréis acaso, mr David? Tal vez le sería muy doloroso. Sí, mucho lo temo. Pero cham, amigo mío, si deseáis comunicarle alguna cosa, podría escribirle. Sería para mí una misión sagrada. Así lo creo, mr David. Gracias. Y continuó después de un instante de silencio. Quisiera que supiese que la perdono, ó mejor dicho, que la suplico me perdone por haberle impuesto mi fiel adhesión. Varias veces me lo reprocho, y pienso que si no la hubiese obligado á prometer que sería mi esposa, su confianza en mí la hubiese impulsado á revelarme, un día ú otro, lo que pasaba en su corazón. Habría aceptado mis consejos y hubiera podido salvarla. Le di un cordial apretón de manos y le pregunté: ¿es eso todo, apreciado cham? Aún queda algo, añadió tras un intervalo de reflexión. Amo todavía su imagen y su recuerdo muy profundamente para persuadirla de que soy un hombre feliz. No podría serlo sino olvidándola, y al mismo tiempo no sé si consentiré en dejarla creer que la olvido. Pero, mr David, vos que habéis estudiado, si pudierais manifestarla que, por desdichado que sea, puedo aún soportar la vida y mi desdicha, con la esperanza de hallarla un día allí donde no hay malvados ni culpables. Si pudierais consolarla en mi nombre, explicándola que no seré nunca el marido de otra, y que rogaré continuamente por ella. Sí, mr David, decidle ó escribidle todo esto. Le estreché de nuevo la mano. Os doy gracias, continuó, por haber tratado de verme y hablarme, a pesar de vuestras propias penas. Yo no podré ir á Londres para despedir al que ha sido más que un padre para dos pobres huérfanos. Pero vos estaréis allí cuando se embarque, y os ruego que en este último momento seáis intérprete de mi profunda gratitud. Se lo prometí, y me reiteró sus gracias diciéndome: buenas tardes, sé á dónde vais. Y su gesto me explicó que no podía volver á pisar la vieja casa barca. Se alejó y le seguí con la vista. Vi que se volvió hacia el mar,
contemplando una banda luminosa que se extendía en el horizonte y había llamado también mi atencion. La puerta de la casa barca estaba entreabierta. Al entrar la encontré sin muebles, salvo un viejo cofre en que se hallaba sentada mistress Gummidge, con un cesto sobre las rodillas y contemplando a mr Peggoty, que, apoyado en la chimenea, miraba la llama expirante de algunos carbones que ardían en el hogar, pero al verme levantó la cabeza y me dijo alegremente: venís á despediros de la vieja barca, mr David, ¿no es cierto? Está bastante desnuda así. En efecto, le respondí, no habéis perdido el tiempo. Lo hemos empleado bien. Mistress Gummidge ha trabajado como, en verdad, no sé cómo qué, dijo mr Peggoty mirándola, y sin poder hallar una metáfora que explicase claramente el elogio que quería tributarle. Mistress Gummidge, reclinada sobre el cesto, no hizo la menor observación. Este es el cofre, me dijo en voz baja mr Peggoty, en que os sentabais al lado de Emilia. Voy á llevarlo conmigo. Aquí está vuestro antiguo lecho, mr David. Estos recuerdos del pasado me arrancaron un suspiro. Pensé en la primera noche que pasé en la casa barca, en mis paseos por la playa con la jovencita de ojos azules. Luego me acordé de Steerforth, y no sé por qué me entristecí como si no estuviese lejos, como si fuera á presentarse. qué viento se ha levantado, dijo mr Peggoty. Efectivamente, el viento, sin soplar con violencia, producía un rumor solemne parecido á una queja melancólica, batiendo los muros de la casa en vísperas de quedar desierta. pasará mucho tiempo, dijo mr Peggoty hablándome al oído, antes de que se arriende el viejo barco. Lo mirarán en Yarmouth como una casa de mal agüero. ¿Pertenece á alguien de la ciudad? pregunté. Sí, á un constructor de arboladuras. Debo entregarle esta noche la llave. Seguí á mr Peggoty, que fué á dar una última mirada á la alcoba, y volvimos al lado de mistress Gummidge, que continuaba sentada en el cofre. Mr Peggoty, dejando la luz sobre la chimenea, le suplicó que le permitiese sacar este asiento á la calle. Daniel, dijo mistress Gummidge, abandonando el cesto y asiéndose á su brazo. Daniel, mis últimas palabras pronunciadas en esta casa son las siguientes: no debo ser abandonada aquí. No penséis en dejarme, en separarme de vos, Daniel. No lo penséis, por favor. Mr Peggoty, sorprendido por este apóstrofe imprevisto, parecía salir de un sueño. Sus ojos iban de mistress Gummidge á mí, y de mí á mistress Gummidge, que repetía con vehemencia: no, mi querido Daniel, no me abandonaréis. Me llevaréis con vos y con Emilia. Seré vuestra fiel y humilde criada. Si hay esclavos en el país á que os dirigís, me comprometo á ser vuestra esclava, y viviré dichosa. No me dejéis, pues, Daniel, mi querido Daniel. Pero, hija mía, dijo mr Peggoty, recobrando el uso de la palabra, no sabéis qué viaje tan largo tenemos que hacer y qué vida tan ruda tendremos que soportar. Sí lo sé, Daniel, sí, lo adivino, exclamó mistress Gummidge. Pero mi última palabra antes de cruzar el dintel de esa puerta es que moriré si me dejáis aquí. Puedo manejar una azada, Daniel. Sé trabajar y llevar una vida dura. Sé tener dulzura y paciencia más de lo que pensáis, Daniel. Queréis asegurarme una renta antes de partir, pero os advierto que no cobraré un centavo de ella, aunque debiese perecer de hambre. Si lo permitís, iré con vos y con Emilia hasta el fin del mundo. Ya sé yo por lo que es. Teméis mi genio triste y quejumbroso. Pero, amigo mío, aquello ya pasó. No he permanecido sola tanto tiempo soñando con vuestros dolores sin que haya resultado algún beneficio. Mr. David, hablad en mi favor, os lo ruego. Conozco el carácter de Daniel y el de Emilia. Conozco sus penas y podré serles útil. Daniel, mi querido Daniel, en nombre del cielo, permitidme que os acompañe.
Mistress Gummidge tomó una mano de Mr. Daniel y la besó con fervor, inundándola de lágrimas de gratitud y de cariño. Sacamos el cofre, apagamos las luces, corrimos los cerrojos por la parte de afuera y abandonamos la casa barca como una mancha negra sobre las sombras de la noche. Cuando regresamos a Londres, Mistress Gummidge y su cesto estaban a nuestro lado en el imperial de la diligencia. La fisonomía de Mistress Gummidge rebosaba la felicidad que oprimía su corazón. Capítulo 27. Capítulo 28 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. Tempestad. Llego a esta catástrofe tan terrible, tan imponente y ligada de tal modo a los demás sucesos de mi infancia, que desde las primeras páginas de estas memorias no han cesado de estar ante mis ojos, proyectando su sombra siniestra sobre las vicisitudes de mi vida. Desde que se realizó, he pensado con frecuencia en sus horrores, que han turbado mi sueño más de una vez en el silencio de la noche, y por una indestructible asociación de ideas y emociones, tiemblo cuando cierto viento sopla del lado del mar. El buque que debía transportar a los emigrantes se iba a hacer a la vela dentro de 8 días. Mi antigua criada vino a Londres, y por la noche, encontrándome solo con ella y su hermano, después de una conversación que había versado sobre su sobrino Cham, y en la que me recordó no olvidar mi promesa, cambié de opinión relativamente a la carta que debía remitir a Emilia cuando me despidiese de Mr. Daniel. Juzgué que sería mejor no esperar a este momento supremo, a fin de que Emilia tuviese el tiempo de contestar al infortunado, cuya resignación, al decir de mi buena Peggoty, no se había desmentido desde mi última entrevista con él en la playa de Yarmouth. Me senté, pues, ante mi escritorio antes de acostarme, y en una carta sencilla, en la que huí las frases pomposas, expresé fielmente las palabras de Cham. Cuando la hube concluido y lacrado, la bajé a la portería para que la llevasen al otro día por la mañana a casa de Mr. Peggoty, al que rogaba, en un billete incluso en el mismo sobre, la remitiese a su sobrina. Más débil de lo que yo mismo me creía, no me dormí hasta el amanecer, y era muy tarde cuando me despertó la silenciosa presencia de mi tía al lado del lecho. En mi sueño, por una sensación que no es desconocida para otros, según creo, había sentido que estaba allí. Trot, me dijo cuando abrí los ojos, no he querido turbar vuestro sueño. Mr. Peggoty está ahí. ¿Queréis verlo? Sí, respondí. Apareció inmediatamente y me dijo, estrechándome la mano: he remitido vuestra carta a Emilia y os traigo la contestación para Cham. Me ha rogado que la leáis, y si no os sirve de molestia, se la entreguéis vos mismo. Abrí el pliego y leí lo siguiente: me han comunicado vuestras palabras. Ay, ¿qué podré decir para daros gracias por los sentimientos benévolos que os merezco? He puesto esas palabras sobre mi corazón. Allí estarán hasta mi muerte. Indudablemente lo desgarrarán, pero lo consolarán también. He rogado con fervor por esta prueba de vuestra bondad. Cuando reflexiono en lo que sois, en lo que es nuestro tío, comprendo lo que Dios debe ser, y tengo la fuerza de implorarlo. Adiós para siempre, amigo mío. Adiós para siempre en este mundo. Si en el otro alcanzo mi perdón, resucitaré tan pura, tan inocente como antes, y volveré a vos. Mi corazón os guarda una gratitud eterna, y mis labios os bendicen. Adiós, adiós para siempre. Esta era la contestación de Emilia, medio borrada por sus lágrimas. ¿Puedo decirla? Me preguntó Mr. Peggoty, ¿que os encargáis de hacerla llegar a su destino? Sí, a fe, pero reflexiono.
Mr. David, ¿reflexionáis en qué? En que voy á volver á Yarmouth. Tengo el tiempo de ir y volver antes de que parta el buque. Mi pensamiento se representa á Cham en su soledad continuamente. Entregarle yo mismo la carta de Emilia y hacer saber á ésta antes de su embarque por vuestra mediación que la ha recibido será una buena acción. He aceptado solemnemente el mensaje que me dio Cham y no lo he cumplido aún del todo. El viaje no significa nada para mí. En la agitación en que está mi espíritu me es conveniente la actividad. Partiré esta misma tarde. Aunque Mr. Daniel Peggoty trató francamente de disuadirme, comprendí que en su interior pensaba lo que yo, y si hubiese tenido necesidad de que confirmasen mi decisión, con esto hubiera bastado. Accediendo a mis ruegos, fué a tomar un puesto en la silla correo, y por la tarde seguía yo de nuevo el camino que tantas veces había recorrido. En la primera parada después de Londres le dije al cochero: ¿Cómo encontráis ese cielo? Por mi parte, no recuerdo haber visto otro parecido. Ni yo tampoco, me contestó. Es señal de muy mal tiempo. No se tardará mucho en oír hablar de catástrofes en el mar. Era una masa flotante y confusa de nubes, cuyo color recordaba el humo que despide la leña húmeda. En la tenebrosa profundidad de este caos, la luna parecía sumergirse algunas veces, como si por un desarreglo de las leyes de la naturaleza hubiese perdido su ruta y la buscase atemorizada. El viento, que soplaba desde por la mañana, bramaba con una fuerza extraordinaria. Al cabo de una hora aumentó aún. El cielo se oscureció más y más, y los caballos de la diligencia adelantaban con trabajo. Más de una vez estábamos en setiembre, época en que las noches no son todavía muy largas. Los dos caballos delanteros pararon y volvieron sus cabezas. Temimos que el huracán arrebatase el coche. A las ráfagas del viento se unía una lluvia continua y compacta que nos obligaba a detenernos cuando podíamos encontrar una espesa arboleda o una pared que nos guareciese. Con las primeras tintas del alba, el viento aumentó más su fuerza. Me había encontrado en Yarmouth en tiempos malos que hacían decir a los marinos que el viento disparaba cañonazos, pero no había visto nunca una cosa semejante. Llegamos muy tarde a Ipswich, pues debimos conquistar en cierto modo, palmo a palmo, todo el camino, desde la primera parada a 15 millas de Londres. En la plaza del mercado había infinidad de personas que habían abandonado su casa durante la noche, temiendo que se desplomase el techo. Algunas que se agruparon en el patio de la posada donde cambiábamos de tiro, nos dijeron que el viento había arrebatado grandes planchas de plomo de uno de los campanarios de la ciudad, precipitándolas en medio de una calle donde estaban aún. Otros decían que los aldeanos del contorno habían visto grandes árboles desarraigados y piedras de molino esparcidas por el campo y las carreteras. La tempestad no cesaba y el huracán lanzaba lúgubres silbidos. A medida que avanzábamos hacia el mar, de donde soplaba el viento contra la costa, y mucho antes de que distinguiésemos el mar, cayó sobre nosotros una roción de agua salada, y sentimos su amarga espuma en los labios. El agua cubría un espacio de varias millas en el bajo próximo a Yarmouth. Hasta las charcas insignificantes batían con furia sus orillas, levantando ligeras olas en nuestra dirección. Cuando descubrimos la playa, las olas subían al horizonte marítimo y figuraban por cima del abismo los accidentes de una margen superior con edificios y torreones. Al entrar en la ciudad, los habitantes se precipitaron a las puertas de sus casas para vernos pasar, asombrados y sin poder explicarse cómo había viajado la silla correo con una noche tan horrorosa. Me hospedé en la antigua posada y me dirigí hacia el mar, pensando encontrar a Cham en la playa. Mucho trabajo me costó atravesar la calle sembrada de casquijo y algas, bajo una lluvia de espuma y una granizada de tejas y pizarras, bordeando de una casa a la otra,
tropezando con los que como yo se asían á los ángulos para resistir las ráfagas del viento. En la playa no estaban solamente los marinos, sino la mitad de la población masculina, resguardándose con las construcciones del muelle, mientras que unos se adelantaban de tiempo en tiempo para mirar al mar y, rechazados por el huracán, retrocedían con pasos oblicuos al asilo del que habían osado separarse. En estos grupos había mujeres deshechas en llanto, cuyos maridos estaban en débiles lanchas pescando sardinas y ostras, y que creían con sobrada razón que habrían perecido antes de llegar a un puerto. Ancianos que movían la cabeza ya mirando la mar, ya observando el cielo, y que se hablaban en voz baja, armadores comunicándose sus inquietudes, jóvenes consultando el rostro de sus mayores, y en fin, robustos marinos que, armados del catalejo, examinaban las olas como si fuera una invasión enemiga. Cuando, en medio de dos ráfagas del ruido ensordecedor y la agitación general, tenía un momento para contemplar el mar, me llenaba de horror. Se hubiese dicho, viendo amontonarse y resbalar las olas que iban a sumergir la ciudad. Al retirarse con estrépito, dejaban en la playa surcos profundos, como si quisieran minar la tierra. Algunas se estrechaban antes de llegar a la orilla, y sus fragmentos, animados por el mismo furor, se unían para formar un nuevo monstruo. Era una rápida sucesión de tumultuosas metamorfosis, de líquidas montañas cambiadas en valles, y de valles en montañas, de ruidos aterradores que parecían el desquiciamiento de un mundo. La fantástica margen caía y se levantaba con sus torreones y murallas de vapor. Las nubes perseguían a las nubes, las olas a las olas, y la naturaleza toda parecía que iba a ser tragada por el abismo. Como no encontré a Cham entre los espectadores de esta tempestad memorable, porque aún la recuerdan en Yarmouth, citándola como la más horrible que ha pasado sobre aquella costa, volví atrás dirigiéndome a su casa. La puerta estaba cerrada y nadie respondió a mis golpes. Entonces fui por pasajes y callejuelas al astillero, donde me participaron que había ido a Lowestoft para ejecutar algunos trabajos y que estaría de vuelta por la mañana siguiente muy temprano. Volví a la posada, me mudé mi ropa que la lluvia había empapado y traté de dormir, pero en vano. A las 5 de la tarde bajé al salón y me senté cerca del fuego. El criado vino a arreglar los carbones, buscando un pretexto para entablar conversación, y me dijo que 2 buques de Newcastle habían naufragado a pocas millas de Yarmouth con sus tripulaciones, y que había otros buques en la rada luchando desesperadamente con la mar, pero cuya pérdida era casi segura. Dios se apiade de ellos y de todos los pobres marineros, añadió, si tenemos una noche como la pasada. Sentía un gran peso en el corazón, el vacío de la soledad, una especie de vago temor relativo a la ausencia de Cham, que no me explicaba satisfactoriamente. Mi reciente desgracia me disponía tal vez a este exceso de amarga tristeza, pero a mis impresiones del pasado se mezclaba una emoción presente, que poco a poco confundió el orden de mis ideas y de mis recuerdos. No podía concebir fijamente las épocas y las distancias. Si hubiese salido de las calles de Yarmouth, hubiera visto, sin sorprenderme, a alguien que sabía estaba en Londres. Bajo este punto, existía en mi espíritu una particular distracción, y, sin embargo, la vista de los lugares en que me encontraba había despertado todas las imágenes del pasado, viva y distintamente. Las causas físicas ejercen una influencia tal sobre nuestro ánimo que sin duda el violento vendaval a que por tantas horas consecutivas había estado expuesto no era extraño a la turbación de mi espíritu, y naturalmente los lúgubres detalles que el criado de la posada me dio sobre la pérdida de los 2 buques aumentó a mi pesar la inquietud que sentía por Cham. Pensé que tal vez habría querido volver de Lowestoft por mar y se habría ahogado. Este temor se apoderó de mí de tal manera que resolví volver al astillero antes de comer,
y preguntar al constructor si creía posible que cham hubiese pensado en embarcarse, y si tenía el menor motivo para suponerlo, partiría en seguida para Lowestoft a fin de frustrar su designio, trayéndolo en mi compañía. Ordené mi comida precipitadamente y me dirigí al astillero. No llegaba muy pronto, porque el constructor, con una linterna en la mano, cerraba la puerta del patio. Se sonrió al oír mi pregunta y respondió que no podía temerse que un hombre cuerdo y aun un loco se pusiese en camino por la vía marítima con un tiempo semejante, mucho menos Sam Peggoty criado a bordo de un buque. Contaba tanto con esta contestación que me sentí avergonzado de mi pregunta, pero la había hecho a pesar mío. Entré en la posada. El viento redoblaba su violencia, silbando, bramando en todos los tonos al penetrar por las rendijas de las puertas y ventanas o por los cañones de las chimeneas. Añadid á este alboroto el clamor de la mar, el temblor de la casa que me abrigaba bajo su techo, la oscuridad de la noche, en una palabra, todo lo que reviste una tempestad de sus terrores reales é imaginarios. No podía acabar de comer, ni permanecer sentado, ni fijarme en nada. Había algo en mi interior que respondía á la tempestad de afuera y producía un tumulto moral. Sin embargo, en medio del desorden de mis ideas, de acuerdo con el desorden de los elementos, siempre era la tempestad real y mi inquietud por cham las que dominaban mis demás emociones. Habían quitado la mesa sin que hubiese probado nada, y traté de fortalecerme con uno ó dos vasos de vino. Pero no logré tampoco mi intento. Me amodorré un instante delante del fuego, sin perder la conciencia de lo que pasaba á mi alrededor, ni del sitio en que estaba. Un nuevo terror indefinible me acometió, y cuando salí de mi letargo, temblaba con un recelo inexplicable. Me levanté, pasé, quise leer uno de esos viejos diccionarios topográficos que hay en los salones de las posadas. Escuché la voz imponente de la tempestad. Me acerqué otra vez al fuego, tratando de distraerme contemplando las figuras que su llama evoca en la imaginación fácilmente. En fin, el monótono movimiento de la péndola del reloj de Alemania que decoraba la pared me atormentó tanto que decidí irme a acostar. En una noche semejante, sabíase con gusto que varios criados de la posada velaban juntos hasta el otro día. Subí á mi cuarto en exceso fatigado y rendido, pero tan luego como me desnudé, la fatiga y el rendimiento se disiparon como por magia, y permanecí despierto durante 2 horas, escuchando el viento y las olas, imaginándome ya que oía gritos en el mar, ya el ruido de un cañón de alarma, ya el hundimiento de casas en la ciudad. Me levanté varias veces y miré con atención, pero no podía ver nada, á no ser los rayos luminosos que reflejaba la bujía sobre los cristales de mi ventana, y en cuyo centro, en el vacío de las tinieblas, aparecía mi alterado rostro. Mi agitación llegó á exasperarse de tal modo que me vestí precipitadamente y bajé á la cocina, donde á través de las provisiones culinarias suspendidas en las vigas del techo, apercibí á los criados que velaban alrededor de una mesa que de propósito habían separado de la chimenea, colocándola cerca de la puerta. Una linda muchacha, que se tapaba los oídos con su delantal, se puso á gritar tomándome por un espectro, pero los otros tuvieron más valor y se alegraron de que hubiese uno más. Bien pronto supe la conversación que había interrumpido mi presencia. Me preguntaron si creía que las almas de los marinos naufragados la víspera recorrían el espacio en alas de la tempestad. Estuve allí 2 horas. Luego fui a abrir la puerta para echar una ojeada á la calle. La arena, las plantas marítimas y los copos de espuma revoloteaban en los aires. Tuve que pedir auxilio para cerrar la puerta contra el viento. Subí de nuevo á mi cuarto. Reinaba una oscuridad completa, una oscuridad lúgubre, pero esta vez estaba verdaderamente rendido, y metiéndome en el lecho caí de lo alto de una torre al fondo de un precipicio, en sueños, por supuesto.
El viento era el que produjo esta horrible caída, y en todos los sueños de aquella noche el viento no cesó de bramar. La relación entre mis visiones y la realidad no existía ya cuando me encontré con dos amigos que no hubiese podido nombrar, en el sitio de una ciudad bombardeada. El ruido del cañón era tan atronador que no podía escuchar algo que deseaba vivamente oír, y la impaciencia me despertó. Era muy de día, las 8 o las 9 de la mañana. En vez del cañón era la tempestad la que seguía retumbando en el vacío. Llamaron á mi puerta. ¿Qué se os ofrece? Pregunté. Hay un naufragio aquí cerca. Salté de mi lecho al suelo y exclamé. ¿Qué naufragio? El de un schooner que viene de España o de Portugal cargado de frutas y vinos. Despachad si lo queréis ver. Dicen en la playa que va a sumergirse pronto. La voz repetía las últimas palabras alejándose por la escalera. Me vestí lo más pronto posible y salí de la posada inmediatamente. Otros muchos corrían como yo en dirección de la playa. Llegué uno de los primeros y me encontré otra vez enfrente de la mar siempre furiosa. El viento había caído un poco, aunque la disminución de su violencia no fuese más sensible que hubiera sido el efecto de un cañón reducido al silencio en el grandioso bombardeo de mi sueño. Pero el mar, que había sufrido la continua agitación de toda la noche, estaba mucho más terrible que la víspera. Las olas se elevaban a una altura más considerable, resbalando las unas contra las otras con un ruido increíble, ya rodando separadamente, ya confundiéndose en una masa gigantesca. Era tan difícil escuchar otra cosa que el viento y el mar, eran necesarios tales esfuerzos para resistir a los empujones de la multitud, en medio de la cual me detuve para contemplar el buque próximo a naufragar, que al primer momento no pude apercibir más que las crestas espumosas del oleaje. Un marinero a medio vestir, que estaba a mi lado, extendió hacia la izquierda su brazo desnudo, en el que había pintada la figura de una flecha. Entonces vi el buque cerca de nosotros, a 4 pasos. Uno de sus mástiles estaba roto en 6 u 8 pedazos al nivel del puente, y colgaba por una de las bandas, enredado en una complicación de cuerdas, velas y aparejos. A medida que el buque cabeceaba con una impetuosidad inconcebible, este mástil batía con fuerza uno de los lados del casco, como si quisiera hundirlo. A bordo hacían grandes esfuerzos para librarse de este fatal despojo del naufragio, porque cuando el buque viró hacia nosotros en uno de sus interminables cabeceos, distinguí perfectamente a los marineros armados de hachas, y especialmente a un hombre de cabellos largos rizados, notable por su actividad entre los demás. Pero en este momento un grito poderoso se elevó en la orilla, un grito que dominó el ronco fragor de los elementos. El mar había barrido el puente, arrastrando en su retirada hombres, tablas, todo lo que había. El segundo mástil estaba aún derecho, con los destrozos de una vela que golpeaba en todos sentidos. El buque ha tocado fondo ya una vez, me dijo el marinero que me lo había enseñado hacía un momento, y se levanta para tocar fondo nuevamente. Añadió que se destrozaría, y lo comprendí perfectamente, porque era imposible que un trabajo humano resistiese a tales sacudidas. El marinero me hablaba aún con su voz ronca, cuando otro grito lamentable resonó en la playa. 4 hombres salían de las aguas con el casco del buque, asiéndose con la fuerza de la desesperación a los aparejos del mástil restante. Entre los 4 reconocí al personaje tan activo de rizada cabellera. A bordo había una campana que sonaba a medida que el buque se retorcía como una criatura que la desesperación ataca de demencia, ya haciéndonos ver su desierto puente cuando se volvía hacia la orilla, ya presentándonos su quilla cuando de una cabezada se volvía hacia el mar. El viento hacía llegar hasta nosotros el lúgubre toque de muerte de los infortunados náufragos. El buque se sumergió y volvió a aparecer, pero con 2 hombres menos. La angustia aumentaba en la playa.
Los hombres juntaban las manos, gimiendo desolados. Las mujeres, volviendo la cabeza, gritaban y lloraban. Algunos se pusieron á correr en distintas direcciones, pidiendo socorro para lo que no podía socorrerse. Yo fui de este número, suplicando á un grupo de marineros que reconocí no dejasen perecer de tal modo aquellas dos criaturas que iban á ser tragadas por el abismo á nuestros ojos. En la turbación de mi espíritu creo haber comprendido que me respondieron con emoción que una hora antes se había intentado echar al agua el bote de salvamento y que no había nada que esperar, á no ser que un hombre fuese bastante osado para lanzarse al agua atado con una amarra, á fin de establecer una comunicación con la tierra firme. De pronto se manifestó una nueva sensación entre la gente apiñada en la playa, y de sus filas entreabiertas vi salir al mismo Cham en persona. Me lancé en sus brazos para suplicarle también prestase algún socorro á los que iban á perecer, pero por mucho que fuera el desorden de mis sentidos á la vista de un espectáculo tan aterrador, se me representó casi inmediatamente el peligro que Cham iba á correr, extrañándome su aire decidido y la mirada que fijó en la mar, la misma mirada que noté el día de la fuga de Emilia. Quise detenerlo, y cambiando de acento, conjuré á los que me rodeaban para que no le permitiesen exponerse á una muerte inevitable. Un tercer grito me heló la sangre. Vimos la cruel vela batiendo á grandes golpes al más bajo de los dos náufragos y precipitarlo en el abismo, amenazando con la misma suerte al otro. En presencia de esta nueva escena, Cham, inalterable en la muda desesperación que inspiraba su valor, me rechazó con dulzura. Nada más hubiese logrado dirigiéndome á la tempestad que acudiendo á este hombre, que ejercía un dominio sobre los que estaban presentes. Mr. David, me dijo estrechándome cordialmente la mano, si ha llegado mi hora, ha llegado. Si no ha sonado aún, puedo desafiarlo todo. Que Dios os bendiga desde el cielo y bendiga á quien sabéis. Camaradas, disponedlo todo, voy á partir. Me condujeron á alguna distancia, y los que me llevaban, obedeciendo a un gesto de Cham, me dijeron que estaba decidido á arrojarse al agua con precauciones ó sin ellas, y como éstas disminuirían el peligro, que me estuviese allí quieto para no interrumpir las que iban á tomar. Ni sé lo que respondí ni lo que me replicaron, pero vi confusamente algunos marineros que corrían con la cuerda desliada de un cabrestante que estaba en la orilla. Después vi á Cham solo de pie, con una cuerda alrededor de su muñeca, otra alrededor de su cintura, y los más robustos de sus camaradas teniendo la extremidad de esta última cuerda que serpenteaba á sus pies. Los restos del buque iban á partirse aún por la mitad. Esto era evidente para los que no conocían la mar, y el último náufrago, asido al mástil, no podía tardar en desaparecer. Llevaba en la cabeza un singular gorro encarnado, de un encarnado mucho más brillante que el de los gorros que usan algunos marineros. Cogió este gorro con la mano y lo agitó como para hacer una señal. Él mismo se apercibía, á medida que se acercaba á la playa, que no había más que débiles tablas que lo separasen de la muerte. El toque por su alma sonaba anticipadamente. Al ver aquel gesto, ¿fue una alucinación de mis sentidos? ¿Reconocí realmente al amigo tan querido en otro tiempo? Cham espiaba el momento favorable para echarse al mar. Aprovechando el reflujo de una ola colosal, después de haberse vuelto una última vez á los que tenían la cuerda que rodeaba su cintura, se arrojó con esta ola y empezó la lucha con el oleaje, que ya lo subía sobre sus crestas, ya lo rechazaba contra la orilla. En esta lucha fué herido, y desde donde me encontraba vi su rostro ensangrentado. Pero Cham no hacía atención, y me pareció que indicaba con sus gestos á los que tenían la cuerda que le dejasen más libres sus movimientos. De nuevo se sumergía con las olas, se confundía con su espuma, avanzando ó retrocediendo alternativamente hacia los restos del buque y redoblando sus esfuerzos cada vez que se veía rechazado. La distancia era corta,
pero la fuerza del viento y del mar hacían la lucha mortal. Al fin se había acercado al trozo del casco del buque. Tan cerca estaba que mediante un salto vigoroso lo hubiera alcanzado. Pero de pronto, del otro lado del despojo, se levanta una inmensa ola y se arrastra en dirección de la orilla. El intrépido Cham se arroja, desaparece con esta masa de agua y con él todo lo que quedaba del buque. La consternación se veía pintada en todas las fisonomías. Cham está tendido a mis pies, insensible, sin vida. Lo conducen a una casa vecina, y allí nadie me impide que permanezca a su lado, mientras que acuden a todos los medios posibles para reanimarlo. Ay, la ola lo había herido de muerte. Su corazón había cesado de latir. Me encontraba al lado del lecho en que se hallaba extendido. Toda esperanza se había perdido. No era más que un cadáver. Un pescador, que me había conocido cuando niño, en el tiempo en que recorría la playa con Emilia, entró y pronunció en voz baja mi nombre desde la puerta. ¿Qué me queréis? Caballero, me dijo aquel hombre con el semblante pálido y los labios temblorosos. ¿Queréis tener la bondad de venir? Él también había reconocido al amigo que había visto momentos antes, y vi este recuerdo en su mirada. Me apoyé en su brazo, lleno de terror, y le pregunté: ¿Ha llegado un cuerpo a la orilla? Sí, me contestó. El cuerpo de... No pude concluir la frase, y el pescador no respondió nada, pero me condujo a la playa, y allí, sobre la misma arena en que Emilia y yo habíamos ido tantas veces a buscar mariscos, sobre aquella arena que la tempestad de la noche anterior había sembrado con fragmentos de la casa barco, entre las ruinas del hogar que él había profanado, lo vi con la cabeza apoyada sobre su brazo, como tenía la costumbre de dormirse cuando era estudiante. Capítulo 28. Capítulo 29 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. Antigua y nueva herida. No tenías necesidad de recomendarme en nuestra última entrevista, que no creí nunca fuese la del adiós eterno, Steerforth. No tenías necesidad de recomendarme pensase en ti, en el día más hermoso de tu vida. Lo había hecho siempre, y podía no hacerlo cuando te tenía inerte a mis plantas. Lo colocaron en unas angarillas cubiertas con una bandera, y fue transportado a la casa donde había ya una víctima de la muerte. Pero los conductores lo habían reconocido, pues habían navegado en su compañía, y cuando dejaron las angarillas delante de la puerta, se miraron los unos a los otros, me miraron a su vez y se hablaron al oído. Comprendí lo que se decían. Pensaban que no era conveniente dejarlo en la misma habitación en que Cham le había precedido. Entramos en la ciudad y depositamos al náufrago en la posada. Tan luego como pude coordinar mis ideas, mandé a buscar a Joram, el yerno de Mr. Omer, y le supliqué me proporcionase un coche fúnebre para transportar el cuerpo a Londres durante la noche. No había nadie que pudiese encargarse de presentárselo a su madre, y deseaba cumplir este deber. Elegí la noche para ponernos en camino, a fin de excitar menos la curiosidad al dejar a Yarmouth. Sin embargo, aunque era muy cerca de medianoche cuando partí en una silla de posta, seguido por el coche mortuorio, había muchas personas en el patio de la posada. Vi luego otras en las puertas por las diferentes calles que atravesamos, y aún fuera de la ciudad, hasta que no tuve a mi alrededor más que la solitaria campiña y los restos de mi amigo de infancia. Eran las 12 de la noche de un hermoso día de otoño, cuando llegué a Highgate. La tierra estaba matizada con las primeras hojas secas que el viento había arrancado a los árboles, que conservaban, sin embargo, un gran número de tintes dorados, negros y purpúreos. Hice a pie la última milla de camino,
reflexionando en lo que debía hacer, y ordené al cochero se detuviese allí para esperar mis instrucciones. La morada de mistress Steerforth tenía la misma apariencia. Las ventanas estaban cerradas. Ninguna persona viviente había en el patio empedrado que conducía por una galería de cristales a una puerta entreabierta. Tuve que acudir a todo mi valor para llamar, y me pareció que la campanilla anunciaba el objeto de mi visita. La criadita vino a abrirme con una llave en la mano y me preguntó, notando la alteración de mi fisonomía: dispensad mi pregunta, Mr. David. ¿Estáis enfermo? He tenido una gran agitación y estoy muy cansado, respondí. ¿Qué ha sucedido? ¿Acaso Mr. James? Silencio, le dije. Sí, ha sucedido algo que tengo que comunicar a mistress Steerforth. ¿Está en casa? La criadita me contestó que su ama salía raramente y que permanecía en su habitación sin ver a nadie. Pero a vos os recibirá, caballero. Está arriba con Miss Dartle. ¿Qué debo decirle? Le recomendé la mayor reserva en sus palabras. O más bien, añadí, entregad mi tarjeta y decid simplemente que espero. Me senté en el salón, que tenía también un aspecto de soledad y de tristeza notables. Las persianas estaban entornadas. El arpa parecía muda y descuidada mucho tiempo hacía. Vi el retrato de mi amigo cuando niño y el cofrecito en que su madre encerraba su correspondencia. Pero, ¿la leía como otras veces? ¿La leería jamás? El silencio que reinaba en la casa era tan sepulcral que oí los pasos de la criadita que subía la escalera. Me dijo que mistress Steerforth estaba un poco delicada y no podía bajar al salón, pero que si tenía a bien dispensarla, me recibiría en su cuarto. Después de algunos minutos me hallaba en su presencia. Su cuarto era el de su hijo, pero no el suyo. Comprendí que se había instalado en él para recordarlo mejor, estando rodeada de todo lo que merecía la atención de su juventud, de sus primeros libros y de sus trofeos de juguetes. Sin embargo, me dijo que ocupaba esta cámara porque era más conveniente que la suya para sus dolencias, y su imponente mirada prohibía que se discutiese la verdad. Como de costumbre, Rosa Dartle estaba detrás de su sillón. En el momento en que sus negros ojos se fijaron en mí, conocí que adivinó les llevaba una mala noticia. Su cicatriz tomó un tinte más fuerte. Se separó del sillón para que mistress Steerforth no pudiese observar su fisonomía y me examinó con una mirada escudriñadora. Veo con dolor, caballero, que lleváis luto, me dijo mistress Steerforth. Tengo la desdicha de ser viudo, respondí. Sois bastante joven para una pérdida tan grande. Lo siento mucho, mucho, y espero que el tiempo será clemente con vos. Creo que el tiempo será clemente para todos nosotros, dije mirándola con fijeza. Mistress Steerforth, esto debemos esperar todos en nuestros grandes dolores. Mi actitud y las lágrimas que inundaban mis mejillas la alarmaron. Su pensamiento cambió de dirección. Traté de dulcificar el sonido de mi voz y le dije con acento tembloroso: vuestro hijo. Mistress Steerforth repitió varias veces en voz baja: mi hijo, mi hijo. Luego me preguntó con acento más seguro: ¿está enfermo mi hijo? Muy enfermo. ¿Lo habéis visto? Lo he visto. ¿Y os habéis reconciliado? No pude responder ni sí ni no, pero aprovechando un momento en que volvió la cabeza para buscar a Rosa Dartle, le dije a ésta con un movimiento de mis labios: muerto. Temiendo que mistress Steerforth, no hallando a Rosa al lado de su sillón, volviese la cabeza del otro lado y leyese en la fisonomía de Rosa la noticia que aún no estaba preparada a recibir, llamé su atención,
pero no había notado que miss dartle extendió las manos cruzándolas sobre su frente con un gesto de horror y desesperación. La madre, aquella noble y hermosa figura tan parecida á su hijo, tan parecida, se llevó también una mano á la frente. La supliqué que se tranquilizase y reuniese todas las fuerzas de su alma para soportar la noticia que iba á darle, pero lo mismo hubiera sido suplicarle que llorase, pues permaneció ante mí como una estatua de mármol. La última vez que vine aquí, dije balbuceando, miss dartle me participó que navegaba vuestro hijo y me escribió después que se proponía volver á Inglaterra. La noche de anteayer ha sido horrorosa en el mar. Si hubiese estado en esa noche cerca de una costa peligrosa, y si el buque que han descubierto fuese realmente el de Rosa, dijo mistress Steerforth, venid, acercaos á mí. Rosa se acercó, pero con indiferencia, sin parecer conmovida de su desgracia. Sus ojos brillaban como el fuego, y al mirar á la pobre madre que había perdido á su hijo, lanzó una carcajada fatídica. Ahora, exclamó, debe estar satisfecho vuestro orgullo, mujer insensata, ahora que ha expiado sus faltas con la vida. ¿Entendéis bien? Con la vida. Mistress Steerforth, rígida en su sillón y respondiendo solamente con un gemido, contemplaba á Rosa con ojos inquietos. Sí, continuó ésta golpeándose el pecho con violencia. Miradme, gemid, miradme. Pero mirad también la obra de vuestro hijo muerto, añadió señalando la cicatriz. El gemido de la madre me desgarraba el corazón, gemido siempre inarticulado y ahogado, siempre acompañado de un ligero movimiento de cabeza, pero sin que se descubriese la menor alteración en la fisonomía, siempre atravesando por los dientes cerrados convulsivamente y los labios pálidos y secos. ¿Recordáis cuando hizo esta hazaña?, prosiguió Rosa. ¿Recordáis cuando, fiel al carácter que su madre le había transmitido y que también desarrolló alimentando su orgullo y su violencia, me desfiguró para toda la vida? Miradme, llevando hasta la muerte esta prueba de su furor. Gemid, considerando el fin que ha tenido, gracias a vuestros maternos desvelos. Miss Dartle, exclamé con acento de súplica, por el amor de Dios. Hablaré, respondió mirándome con sus encendidos ojos. Quiero hablar. Callaos. Mirad mi rostro, orgullosa madre de un orgulloso y pérfido hijo. Gemid, sí, gemid, porque vos sois la que habéis nutrido sus pasiones, corrompiendo su corazón. Gemid por vuestra pérdida, gemid por la mía. La contracción de sus manos y el temblor de todos sus miembros me hicieron creer que iba a matarla la cólera. Vos, continuó, vos, hacerle un crimen de su egoísmo. Vos, creeros ultrajada por su altivez. Vos, su madre, que le habíais hecho lo que era. Vos, que después de haber viciado su infancia, hubierais querido que en su edad madura se plegase dócilmente a vuestras despóticas voluntades. Hoy tenéis la recompensa. Miss Dartle, qué crueldad. ¿No os avergonzáis? Os digo, contestó, que quiero hablarle, y nadie en el mundo podrá hacerme callar. He comprado este derecho con años enteros de silencio. Y volviéndose hacia la desdichada madre, continuó. Yo le amaba más que vos le habéis amado nunca. Le habría amado lo mismo sin que me correspondiese. Si hubiese sido su esposa, me habría hecho la esclava de sus caprichos por una sola palabra de ternura al año. Sí, lo hubiera hecho. ¿Quién lo sabe mejor que yo? Habéis sido una madre orgullosa, exigente, egoísta, y mi amor hubiera sido desinteresado, entrañable. Hubiera prescindido de vuestras miserables quejas. Al hablar así, su actitud aumentaba la expresión de desesperación mezclada de rabia. Mirad, prosiguió de nuevo mostrando su cicatriz. Cuando, después de haberme golpeado, notó la señal de su violencia, cuando más tranquilo comprendió lo que había hecho,
murmuró algunas palabras de arrepentimiento y le perdoné. Cantaba para agradarle y hablaba para divertirle. Sabía con qué ardor me encantaba todo aquello que le era grato. Hasta estudié. No hice caso del trabajo que me costaría adquirir los conocimientos que más le interesaban, y logré atraerme su simpatía. Sí, cuando su corazón era aún sencillo y joven, me amó. Sí, cuando con frecuencia os había herido con una palabra desdeñosa, a vos, su madre, venía en busca mía y me estrechaba contra su corazón. Rosa, en medio de su frenesí, dijo esto con cierto orgullo, porque la excitación del momento había reanimado las cenizas de un sentimiento que parecía dominarla por completo, cuando continuó: ay, también él me dominó con su amor de niño, y olvidé escuchándole que debía haberle resistido, por no verme un día abandonada por su inconstancia, como un juguete propio para distraer una hora. Pero al menos no quise imponerme. Cuando cesó de amarme, hice callar a mi amor. Satisfecho su capricho, no quise hacer valer los derechos de mi debilidad, como no hubiera querido ser su esposa a la fuerza. Nos separamos sin que me diese una explicación. Tal vez lo observasteis y no os disgustó. No bastaba, no era suficiente para vuestro ambicioso orgullo, ni para el suyo, y desde entonces he permanecido entre vosotros, como un mueble inútil de vuestra casa. Gemid, sí, gemid por lo que habéis hecho de vuestro hijo, pero no por vuestras ternuras por él, porque os repito que yo le he amado más que vos le habéis amado nunca. La madre no respondió a este nuevo apóstrofe más que con su gemido. Miss Dartle, le dije, si tenéis el corazón endurecido hasta el extremo de no tener piedad de esa desconsolada madre. ¿Y quién tiene piedad de mí? Replicó interrumpiéndome. Cosecha lo que ha sembrado. Y en cuanto a él, añadí, si sus faltas. Sus faltas, exclamó Rosa, y rompió a llorar. Sus faltas. ¿Quién osa acusarlo? Sus amigos. Valía más que todos aquellos a quienes honró con ese nombre. Nadie puede haberlo apreciado más que yo, continué. Nadie conserva de él un recuerdo más dulce. Lo que decía es que, si no tenéis piedad de su madre, o que si sus faltas las habéis recordado con amargura. Es falso, interrumpió arrancándose los cabellos. Yo le amaba. Si sus faltas, repliqué, no pueden borrarse de vuestra imaginación en semejante momento, mirad a esa infortunada madre como si la vieseis por la vez primera y socorredla. Mistress Steerforth, siempre inmóvil, rígida, con la vista extraviada, no daba más señales de vida que el gemido que de cuando en cuando se escapaba de sus labios. De pronto, miss Dartle se arrodilló a su lado y le desabrochó el vestido. Maldito seáis, exclamó dirigiéndose a mí con rabia y dolor. Fatal fue la hora en que entrasteis hace años en esta casa. Maldito seáis. Salid, salid. Antes de obedecer a esta intimación, tiré del cordón de una campanilla para prevenir a los criados, y retirándome lentamente vi que Rosa Dartle había tomado a mistress Steerforth en sus brazos, meciéndola como a un niño, tratando de reanimar por todos los medios posibles sus sentidos. El mismo día volví con el cuerpo del náufrago, que depositamos en la habitación que pertenecía antes a su madre. Me dijeron que mistress Steerforth seguía en el mismo estado, que miss Dartle no la abandonaba, que los médicos habían sido consultados, pero que ningún medicamento podía arrancarla de su inmovilidad de estatua. La sola señal de vida era su continuo quejido. Recorrí las varias piezas de la casa y cerré las ventanas, terminando por la cámara mortuoria. Tomé entre las mías la helada mano de mi amigo de la infancia y la apreté contra mi corazón. Luego me alejé, dejando tras de mí un silencio lúgubre, interrumpido por el triste clamor de la pobre madre.
Fin del capítulo 29. Capítulo 30 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 30. Los emigrantes. Aún me quedaba un deber que llenar antes de entregarme a mis emociones. Ocultar lo ocurrido a los que iban a partir, y para esto no había tiempo que perder. Como Mr. Peggotty y Mr. Micawber debían embarcarse en el mismo buque, los pusimos en relaciones, como era natural. La misma noche llamé aparte a Mr. Micawber y, confiándole lo acaecido, le encargué se interpusiese entre Mr. Peggotty y la noticia de la catástrofe de Yarmouth. Aceptó esta misión con agrado y me prometió no descuidar precaución alguna para interceptar todos los diarios. Si sabe esta noticia, exclamó golpeándose el pecho, será solamente por haber pasado a través de mi cuerpo. Bueno será advertir que Mr. Micawber, queriendo adaptarse a un nuevo estado social, había tomado un aspecto de altiva audacia, que sin ser la de un salvaje, era la expresión de una decisión pronta y dispuesta a todo. Se le hubiera podido tomar por un hijo del desierto, acostumbrado a vivir fuera de los límites de la civilización y en el momento de volver a sus soledades. Se había provisto, entre otras cosas, de un vestido de hule y un sombrero de paja de forma baja, embreado exteriormente. Con este traje, un catalejo debajo del brazo y la mirada significativa que dirigía al cielo para consultar el tiempo, se creía más marino que el mismo Mr. Peggotty. Su familia se había equipado también para la vida activa que iba a abrazar. Mistress Micawber llevaba un sombrero muy sencillo atado bajo la barba, y sobre los hombros un chal cuyas extremidades se anudaban por detrás de la cintura, como el que sirvió para empaquetarme cuando llegué a casa de mi tía en Douvres, después de haberme evadido de Londres. Miss Micawber se había arreglado por el estilo de su madre, sin adornos superfluos. El hijo de Micawber desaparecía casi por completo en su chaquetón de marinero y su pantalón, el más ancho que he visto en toda mi vida. En cuanto a los demás muchachos, todos vestían un traje de los más impermeables. En fin, el padre y el primogénito, con los brazos desnudos hasta el codo, habían querido prepararse a dar un auxilio en caso de necesidad, y habían cantado el hi, he, ho con los marineros a bordo. Tal como los he descrito, los encontramos Traddles y yo aquella noche, reunidos en las gradas de madera del embarcadero, que se conocía entonces por el nombre de escaleras de Hungerford, contemplando una parte de sus equipajes que iban a transportar a bordo. Había contado a Traddles lo ocurrido, que le conmovió profundamente, y me acompañó para recomendar el secreto a Mr. Micawber, que estaba hospedado en una sucia tabernucha cuyo primer piso caía al río. Después de habernos prometido, en los términos indicados, una discreción absoluta, nos introdujo en su habitación, donde mi tía, Inés y mi buena Peggotty, que nos habían precedido, se ocupaban en arreglar algunos regalitos de ropa blanca ofrecidos a los niños. Mi criada estaba armada de su enorme dedal, monumento de su actividad cuando estaba al servicio de mi madre. Con trabajo respondí a algunas de sus preguntas, y tuve que hacer mayores esfuerzos para contenerme cuando Mr. Micawber, que había salido un momento, entró en compañía de Mr. Daniel Peggotty, a quien fué a buscar para no perderlo ya de vista. Felizmente, mis propios sufrimientos eran bastantes para explicar mi profunda aflicción cuando dije al oído a Mr. Daniel: he entregado la carta, y todo ha pasado como se podía desear. ¿Y cuándo se hace el buque a la vela?, preguntó mi tía. Mr. Micawber, a quien se dirigía principalmente la pregunta, juzgó oportuno ir preparando por grados a mi tía o a su esposa, respondiendo: señora mía, mucho más pronto que lo suponía ayer. Pero la chalupa ha debido necesariamente advertiros el día y la hora exacta.
dijo mi tia. Si tal, señora mía. Entonces el barco partirá. Señora, me han comunicado que debemos estar definitivamente á bordo mañana á las 7 del día. Pronto es, Mr. Peggoty. ¿Es una hora precisa en lenguaje marítimo? Dijo mi tia. Sí, señora. El buque bajará el Támesis con la marea. Si Mr. David y mi hermana quieren venir a vernos a bordo, les daremos el último abrazo de despedida en Gravesend a las 12 del día siguiente. Ciertamente que queremos ir, contesté. Hasta allí y hasta que estemos en alta mar, dijo Mr. Micawber lanzándome una mirada de inteligencia. Mr. Peggoty y yo vigilaremos nuestros equipajes. Emma, amor mío, añadió ahuecando la voz, mi amigo Mr. Traddles me propone galantemente ordenar los ingredientes necesarios a la composición de ese brebaje que se asocia íntimamente en nuestro espíritu al roast beef de la vieja Inglaterra, al ponche, en una palabra. En otra ocasión imploraría la indulgencia de miss Trotwood y miss Wickfield, pero por lo que me concierne, dijo mi tia, todo lo que puedo decir es que brindaré por vuestra felicidad con el mayor placer, Mr. Micawber. Y yo también, dijo Inés sonriendo. Mr. Micawber bajó inmediatamente al despacho, donde estaba como en su casa, y un cuarto de hora después subió con un ponche humeante. Noté que había mondado los limones con su gran cuchillo de muelles, como convenía a un emigrante, y no dejó de enjugarlo con ostentación en la manga de su chaqueta. Mistress y miss Micawber tenían cuchillos análogos, y los muchachos llevaban una cuchara de palo sostenida por un cordón en la cintura. Anticipando su vida de bordo y la del desierto, Mr. Micawber, en vez de escanciar el ponche para los miembros de su familia y para sí en vasos de metal, que no faltaban en el aparador, llenó del generoso licor los vasos de estaño que cada uno sacó de su bolsillo y guardó cuidadosamente después de apurado el contenido. Renunciamos a las delicadezas y al lujo de la madre patria, dijo Mr. Micawber con gloriosa satisfacción. Los habitantes de los bosques no pueden esperar poseer los perfeccionamientos de la civilización. Un muchachuelo que vino a decirle lo esperaban abajo interrumpió el discurso que sin duda iba a dirigirnos. Tengo un presentimiento, dijo mistress Micawber, de que es un miembro de mi familia. Si es así, querida mía, respondió Mr. Micawber, dispuesto siempre a acalorarse sobre este punto, como el miembro de vuestra familia, sea el que sea o la que sea, nos ha hecho esperar largo tiempo, tal vez el susodicho miembro podrá esperar mis conveniencias. Amor mío, dijo su esposa con tono suplicante, en un momento como este, cuando mi familia reconoce al fin sus equivocaciones y os tiende una mano amiga, que no sea rechazada. Emma, exclamó Mr. Micawber con magnanimidad, lo queréis, consiento. No podría ir a arrojarme al cuello de toda vuestra familia, pero si aquel de sus miembros que se presenta me tiende una mano calorosa, no es la mía la que la enfriará. A estas palabras bajó, y como tardaba en subir, mistress Micawber no pudo menos de manifestar su temor de que se hubiese suscitado una explicación algo viva entre su esposo y el miembro de su familia, que en un momento antes había supuesto traía el ramo de olivo. El mismo muchacho que vino a buscar a nuestro amigo apareció y me entregó un billete escrito con lápiz, que estaba encabezado al estilo judicial. Procedimiento hecho en nombre de Heep contra Micawber. Este documento confidencial me reveló que Mr. Micawber, arrestado de nuevo y en el paroxismo final de la desesperación, me suplicaba le mandase su cuchillo y su vaso de estaño, que podrían serle de mucha utilidad durante su corta existencia en la prisión. El cautivo de Heep me rogaba le prometiese, como último favor de amistad, que fuese a ver de cuando en cuando a su familia al asilo de mendicidad y olvidase que un ser tal como él había vivido en el mundo. Como era justo,
Mi contestación á este billete fué ir con el portador para saldar la deuda á casa del comisario de la vecindad que había efectuado la captura. Encontré á mr micawber con su mirada fija en el agente de la autoridad, pero á mi vista su semblante se reanimó. Feliz de volver al seno de su familia en vez de ir á la prisión por deudas, me abrazó con fervor, y como la letra estaba saldada, inscribió el importe en el librito de memorias, no olvidando ninguna fracción, ni aun la de medio penique que yo mismo había olvidado por inadvertencia. Aquel librito, que contenía todas las deudas que se componía la fortuna pasada, presente y futura de mr micawber, en números agrupados con todo el arte é imaginación que soporta la alineación de estos signos, aquel librito le recordó otra cosa, y á nuestra vuelta arrancó una hoja. Era la cuenta de Traddles con el capital y los intereses compuestos durante 2 años. Se la entregó religiosamente para probarle que esperaba saldarla en aquella época. Mistress micawber se quedó sorprendida cuando su esposo, no queriendo decirle aún la verdad, le certificó que era un desconocido que había venido á tratar un negocio y le había ocupado más tiempo del que creyó en un principio. Tengo aún el presentimiento, respondió con aire distraído, de que mi familia aparecerá á bordo antes de nuestra partida definitiva. Si mr micawber tenía el mismo presentimiento, lo manifestó con llenar su vaso y vaciarlo sin decir nada. Mistress micawber, dijo mi tia, si durante la travesía tenéis ocasión de escribir y mandar cartas á Inglaterra, confío en que nos daréis noticias vuestras. Mi querida miss trotwood, dijo, me consideraré feliz sabiendo que existe alguien á quien puede alegrar una carta mía, y prometo escribirla. Mr. Copperfield, me complazco en creerlo así, no tendrá ninguna objeción en permitirme le hable alguna vez de una amiga que lo conoció cuando mis 2 gemelos estaban suspendidos á mi seno maternal. Le supliqué no desperdiciase ninguna ocasión propicia que hubiese. Habrá, y muchas, gracias al cielo, dijo mr micawber. El océano en este siglo cuenta con tantos esquifes y buques como olas. Encontraremos á cada paso. La distancia es meramente imaginaria. Singular temperamento, maravillosa disposición de ánimo. El mismo mr micawber, que al trasladarse de Londres á Cantorbery hablaba de este trayecto como si fuera á las extremidades del globo, hoy, que se trasladaba de Inglaterra á Australia, se expresaba como si se tratase de un paseo de Douvres á Boulogne. Como era consiguiente, su entusiasmo se hizo en breve poético. Quiero, dijo, encantar á los marineros con alguna alegre historieta. Mi hijo Wilkins hará escuchar su melodiosa voz, y mistress micawber, cuando esté acostumbrada al mar, cantará su balada favorita del pequeño Tuffin. Además, no faltarán otras distracciones para hacer corto el viaje. ¿Acaso las focas y los delfines no vendrán á nadar alrededor de nuestra embarcación? ¿No tomarán las nubes pintorescas y caprichosas formas? En fin, apuesto á que cuando el vigía grite desde lo alto de un mástil ¡Tierra! ¡Tierra!, todos nos sorprenderemos de haber llegado. Y yo lo que espero especialmente, mr Copperfield, añadió mistress micawber, es que en la tierra de la madre patria podrán florecer aún algunas ramas de nuestra familia. No frunzáis las cejas, mr micawber. Me refiero á los hijos de nuestros hijos, que un día se trasplantarán del nuevo mundo al antiguo y perpetuarán los viejos vástagos del árbol primitivo. Sí, si la fortuna se nos muestra benévola, desearía que los capitales que dejásemos á nuestra muerte recayesen en las arcas de la Gran Bretaña. Querida mía, dijo mr micawber, dejad que la providencia se encargue de la Gran Bretaña. Ha hecho tan poco por mí que, en verdad, no debo inquietarme por ella. Mr micawber, no tenéis razón, replicó mistress micawber. Si vais á tierras tan lejanas, no es para romper todos vuestros lazos con la madre patria, sino para fortificarlos. Es cierto que hasta el presente vuestros conciudadanos
no os han apreciado en vuestro justo valor, pero llegará el día. Es necesario que penséis que vais a Australia para ser el César de vuestra fortuna, para conquistar los honores y riquezas debidos a vuestro mérito, para dar un mentís a los que ni han podido comprenderos ni emplearos conforme a vuestra inteligencia. ¿Y creéis que, llegado a ser un gran hombre en Australia, no os reclamará la Inglaterra como uno de sus hijos? ¿Creéis que la página que os reserva la historia no será leída con orgullo patriótico por aquellos cuyos padres os desconocieron? No, Mr. Micawber, no soy más que una mujer, pero soy vuestra esposa, y no sería digna de vos, no sería digna de mí misma si lo pensase aún remotamente. Mr. Micawber, subyugado por la elocuencia de su esposa, solo dijo: querida consorte, siempre he hecho justicia a vuestro cariño, a vuestro sano juicio. Me someto hoy de nuevo. Guárdeme el cielo de olvidar a mi tierra nativa y envidiar la fortuna que nuestros descendientes podrán ofrecerle un día. Magnífico, dijo mi tía, haciendo una señal con la cabeza a Mr. Peggoty. Y notando que aún quedaba ponche, fuente de aquella exaltación conyugal, añadió: propongo un último brindis a vuestra fortuna. Mr. Daniel Peggoty, que había puesto a caballo sobre sus rodillas los dos mellizos Micawber, los dejó en el suelo para unírsenos en este brindis final. Cuando vi sonreír al digno hombre, estrechando la diestra de su compañero de emigración, comprendí que el cielo había escuchado mis súplicas. Indudablemente, estimado de todos en el nuevo mundo como lo había sido en el antiguo, encontraría la recompensa de todos sus dolores, de todas las pruebas que habían purificado su corazón. Después de esta escena de alegres congratulaciones, fué necesario separarse, y no sin verter abundantes lágrimas, mistress Micawber y sus hijos vieron alejarse a mi tía y a Inés. Al día siguiente, mi antigua criada y yo bajamos el Támesis hasta Gravesend. El buque estaba aún en el río, rodeado por innumerables embarcaciones pequeñas. El viento era favorable. La señal de la partida estaba en el extremo de un mástil. Llegamos a bordo después de habernos abierto un pasaje con trabajo. Mr. Peggoty, que nos divisó el primero, nos esperaba en el puente, y me dijo que Mr. Micawber había sido arrestado, por última vez, pero puesto en libertad inmediatamente, porque yo había previsto el incidente y reembolsé el importe a Mr. Peggoty, que, prevenido por mí, había adelantado los fondos. Nos condujo a los entrepuentes, y mis temores relativamente a la catástrofe de Yarmouth fueron disipados por Mr. Micawber, que tomó el brazo de su compañero con aire de protección y me dijo que no se habían separado un momento desde la antevíspera. El cuadro que se me presentaba era una escena que hubiese inspirado el pincel de Van Hostade. Entre los cables, jarcias y aparejos de la nave, las hamacas de los emigrantes, los cofres, maletas, barricas de todas clases que iluminaba una claridad mate que entraba por las escotillas. Aquí, grupos de individuos de ambos sexos y diferentes edades, dándose un adiós o trabando relaciones, hablando, riendo, llorando, comiendo y bebiendo. Allí, unos cuantos que habían tomado posesión de algunos pies de espacio que les concedían, con sus pequeños arreglos, sus hijos acurrucados en taburetes o en sillones en miniatura, mientras que otros desesperaban encontrar un sitio para establecer sus reales, y vagaban de uno a otro lado con rostros afligidos. Desde los niños que 15 días antes no habían nacido aún, hasta los ancianos que parecían no tener más de 15 días de vida, desde los labradores que no habían quitado aún de sus zapatos el fango del suelo de Inglaterra, hasta los herreros limpiando las manchas del carbón y el humo que tenían en sus manos, todas las edades y todas las profesiones parecían hacinadas en el reducido recinto de los entrepuentes. Paseando las miradas a mi alrededor, creí ver sentada en un rincón a una mujer que se parecía a Emilia, con uno de los pequeños Micawber a su lado. Llamó mi atención porque otra mujer se separaba de ella abrazándola,
y esta otra, tranquila en medio de aquella confusión, me recordó a Inés. Pero desapareció, y cuando nos advirtieron que los que no eran viajeros debían retirarse, no vi a nadie más que conociese, sino a mi antigua criada, que sentada en un baúl lloraba a lágrima viva, y a mistress Gummidge que, ayudada por una joven vestida de negro, colocaba los efectos de Mr. Peggoty. Mr. David, me dijo éste antes de separarnos, sepamos si no tenéis algo más que preguntarme. No habéis olvidado nada. Creo que sí, contesté. ¿Y Marta? Mr. Daniel dio una palmadita en el hombro de la joven vestida de negro que acabo de mencionar, y ésta se volvió. Era Marta. El cielo os bendiga, hombre bondadoso, exclamé. La lleváis con vos. Marta me respondió con sus lágrimas de gratitud, y como me hallaba muy conmovido para añadir una palabra más, me contenté con estrechar la mano de Mr. Daniel. Si he amado y venerado a algún hombre con todo mi corazón, es indudablemente a este excelente y rudo marinero. Casi todos los acompañantes habían abandonado ya el buque. Me quedaba aún una prueba y cruel en demasía. Decir a Mr. Peggoty lo que Cham, aquel noble corazón, me había encargado. Grande fué la turbación de Mr. Daniel, pero mayor fué la mía, cuando me encargó un mensaje de cariño y de dolor para aquel infeliz que ya no podía escucharme. La campana dio el segundo toque de partida. Abracé a Mr. Peggoty y arrastré tras de mí a su hermana. En el puente me despedí de mistress Micawber, que aún en aquel instante buscaba con la vista a un miembro de su familia. Oh, exclamó, yo al menos no abandonaré nunca a Mr. Micawber. Había alquilado una barca del Támesis y permanecimos a cierta distancia del buque para verlo virar. El sol se ocultaba en el horizonte. Entre nosotros y sus postreros rayos había un edificio flotante que transportaba bajo otro cielo miles de penas y miles de esperanzas. Dentro de aquel foco luminoso se distinguían los menores detalles de sus aparejos. En aquel momento solemne, todo lo que estaba dotado de vida en aquel hermoso y triste buque se precipitó a la banda, con la cabeza al aire y en silencio. Pero en silencio por un instante, pues cuando las velas se hincharon y el buque empezó a moverse, 3 aclamaciones sucesivas se elevaron de todas las naves ancladas en el río, y a las que contestaron los de a bordo como un eco. Mi corazón se conmovió vivamente con este concierto de voces, y más cuando vi agitar en el aire los sombreros y pañuelos. Entonces fue cuando distinguí a Emilia. Sí, la vi al lado de su tío, temblorosa, apoyada en su hombro. La mano de Mr. Peggoty nos señalaba, y la infeliz nos reconoció también, y recibí su último adiós. Emilia, hermosa como siempre, aún en medio de tu infortunio, que tu llagado corazón confíe en él, porque te ha consagrado la vida con la sublime abnegación y el tierno afecto de un padre. Así, apoyados el uno sobre el otro y en pie en el puente, velados por la luz del crepúsculo, se me aparecieron y desaparecieron solemnemente. Cuando desembarcamos para volver a Londres por tierra, las tinieblas de la noche se habían extendido sobre las colinas del condado de Kent. Ay, unas tinieblas más sombrías pesaban sobre mi corazón. Capítulo 30.